Le agradecemos la gentileza de aceptar esta entrevista desde Sucre. Se ha vuelto a hablar de este tema del golpe 1. Lo escuchaba ayer al abogado de Fernando Camacho, decía que es para distraer la atención de los problemas que se tienen entre la policía, el narcotráfico y todos estos detalles. Pero es importante que también la población pueda conocer algunos otros aspectos que no los conocía de estas negociaciones que se han desarrollado en 2019. ¿Cómo está, don Omar? Buenos días. A ver, adelante, queremos escuchar también su apreciación sobre este tema. Muy buenos días, agradecido por la invitación, por la posibilidad de dirigirnos nuevamente al país a través de RTP. A ver, lo he dicho siempre, creo que hay que hacer un antes y un después del 12 o de la salida de Evo Morales del país, a México en primera instancia, después a Argentina. Por supuesto que nosotros nos responsabilizamos junto a Eva Copa y todos los asambleístas de todos nuestros actuados después de la salida de Evo Morales en el proceso de pacificación, en la aprobación de la ley de elecciones, en la aprobación de la convocatoria de elección de vocales, por supuesto, la ley de garantías, que lamentablemente no pudimos al final ni siquiera aprobarla, y además el salvar, si vale el término, la personería jurídica del MAS. Y por otro lado, tiene que hacerse un antes respecto a las reuniones que se han tenido principalmente en la Universidad Católica con actores importantes, en el caso de la representación del MAS, de Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Teresa Morales. Hay que hacernos la consulta en calidad de qué, en atribución de qué participaron, por ejemplo, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, nuestro director, y obviamente el propio Camacho. Yo no voy a objetar nunca la participación de la Iglesia Católica. Creo que la Iglesia, históricamente, incluso en los gobiernos neoliberales, por decirlo así, siempre fue la cabeza o el artífice para resolver grandes conflictos del país. Por tanto, reitero, no voy a objetar la participación. Sin embargo, obviamente también ellos tendrán que decirle su verdad al país respecto a estas negociaciones antes de la salida de Evo Morales. Y ahí, para mí, creo que hay 4 elementos fundamentales que la justicia debe investigar, pero principalmente estos actores le deben decir la verdad sobre estos 4 elementos. Primero, ¿en calidad de qué participó Carlos Mesa? Porque, de acuerdo a las aseveraciones que hace Teresa Morales, porque él no permitió de que, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores, asuma un miembro de la bancada mayoritaria, es decir, del MAS, como presidente del Senado. Tuto Quiroga, de acuerdo a las versiones que se tiene, en calidad de que él autorice y le llama al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana para pedirle el ingreso del avión militar de México. Ojo, no era un avión comercial. Si era un avión comercial, no necesitaba autorización del comandante de la Fuerza Aérea. Era un avión militar de México que tenía que ingresar al aeropuerto de Chimoré. Entonces, Tuto Quiroga, ¿en calidad de qué? ¿Pensó que todavía lo estaba sucediendo Hugo Banzer Suárez? ¿Estaba de vicepresidente o en calidad de qué? Y lo propio Carlos Mesa, pensó que seguía en el 2003 después de que Gonzalo Sánchez de Lozada salió del país, ¿no? Obviamente la participación de Samuel Doria Medina. El otro elemento es cuál es la participación de Fernando Camacho, pero principalmente cuáles son los acuerdos que tuvo él y su padre con la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. Ese es el elemento, ese es el ilícito que se debe investigar, porque no se puede llegar a acuerdos para dar un golpe de Estado. La movilización del pueblo es totalmente legítima. El pueblo boliviano es el más organizado posiblemente del mundo. Todas las organizaciones, nuestros hermanos campesinos, los ilustrados, todos nos organizamos, transportistas, etcétera, etcétera. Y cuando vemos afectados los intereses del gremio, obviamente nos movilizamos. En este caso, se vio afectada la democracia y el país se movilizó. Pero de ahí llegar a pactar, a llegar a acuerdos con la policía boliviana y las Fuerzas Armadas, eso sí es un listo. Y el cuarto elemento que debe investigarse, y reitero, estos actores deben decirle la verdad al país, es si esto que se entrevé, se hizo o no se hizo este canje o este acuerdo para que Evo Morales salga del país a cambio de que Yanine Áñez asuma la presidencia. Esos son los elementos, en mi criterio, que deben investigarse para que el país sepa la verdad. Ahora, don Omar, hagamos de cuenta de que lo que ha sucedido no hubiera sucedido, que nos encontramos en ese momento. ¿Qué cree que hubiera pasado si Adriana Salvatierra, presidenta del Senado,
decidía aceptar la renuncia del presidente del Estado y del vicepresidente y tomar ella las riendas del Estado, ser la presidenta de Bolivia. ¿No cree que eso, en este momento de confusión, hubiera seguido generando problemas, protestas? Porque claro, quienes estaban movilizados eran quienes estaban en contra del gobierno del Movimiento al Socialismo o específicamente del gobierno de Evo Morales. Por supuesto que sirven, y siempre lo he dicho, ¿no? Después de esos momentos duros, ahora hay gente que sale a criticarnos. En el caso mío, por ejemplo, después de que un grupo delincuencial quema mi casa, atenta con la vida de mi familia, no sé de dónde saqué valor, pero me constituí en La Paz para coadyuvar en la pacificación del país, para devolverle la democracia junto a los compañeros asambleístas y, por sobre todas las cosas, devolver la libertad del país, ¿no? Y además hicimos todo para inclusive hacer que la personería jurídica además permanezca. Mira, Irgen, primero, lo he dicho además en un video, de que se han cometido muchos errores. Lo que debía hacerse hoy se lo hizo 48 horas después. Lo que debía hacerse mañana se lo hizo 72 horas después. Me explico. En primera instancia se pedía segunda vuelta. Evo Morales acepta la segunda vuelta, ya no pedían segunda vuelta, pidieron la renuncia. Evo Morales renuncia, ya no pedían solamente, ojo, más allá que Óscar Ortiz no le guste, pero yo puedo asegurar esto porque me reuní con Víctor Borda, el expresidente de diputados, y lamentablemente falleció el exdiputado Esteban López. Fue una reunión muy de almuerzo, recuerdo en una asamblea, discutimos previamente con Esteban López, ¿no? Cuando le llaman a Esteban López para tratar de contactarse con Víctor Borda, porque era un amigo íntimo de Víctor Borda, el expresidente de diputados. ¿Para qué le llaman a Esteban López? Porque él me lo comenta a mí. Para ver la posibilidad de que Víctor Borda asuma la presidencia. Pero Víctor Borda lo tenía pagado el celular en la Embajada de México. Víctor Borda se entera de la tortura de su hermano, sale de la Embajada de México, hace su renuncia y hace pública. Y ahí se espuma la posibilidad de que Víctor Borda asuma la presidencia. Por tanto, Víctor Borda, por decirlo así, no era de la línea dura, ¿no es cierto?, como la era, por ejemplo, Adriana Salvatierra. Es decir, había la posibilidad de que Víctor Borda asuma la presidencia. Yo estoy seguro que si Gringo González estaba en la presidencia del Senado, así como votaron por unanimidad, es decir, oficialistas y opositores votaron para que sea embajador, posiblemente no había ninguna objeción para que Gringo González sea el presidente, ¿no? Entonces, hubieron personas a las que en ese momento los pititas en la oposición no querían saber. En este caso es el caso de Adriana Salvatierra. Pero habían otros de la bancada del MAS que podían haber sucedido. ¿Qué tenía que hacer Yanine Áñez? Y lo he dicho siempre. Al haberse agotado la Constitución con la aplicación del 169 hasta el presidente de diputados, se tenía que aplicar el reglamento. ¿Qué pasó cuando Gringo González denuncia? Linel Guzmán, que era la primera vicepresidencia, solo convoca para elección del titular del Senado, y es elegido Milton Barón. Por eso digo siempre, Yanine Áñez debió convocar, garantizar el quórum. Aquí hago un paréntesis, Sirgan. Y quienes tenemos ya algo de canas, obviamente tenemos la obligación de recordar la historia. El 2003, con la crisis del 2003, ¿qué le garantiza a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a los asambleístas, a los diputados y senadores? La presencia en la ciudad de La Paz para que el Congreso en ese entonces se reúna y acepte la renuncia de Gonzalo Sáenz de Rosales. El 2019 hacen totalmente lo contrario. Para llegar a la Plaza Morilla habían tres cercos: los pititas, los policías y los militares. Recordarán ustedes cuando Adriana Salvatierra aparece con la blusa rota. Eran los militares que no nos dejaban ingresar, no nos garantizaron la participación en la llegada a la ciudad de La Paz. Por tanto, las condiciones eran totalmente adversas, ¿no? Entonces, insisto, creo que hay elementos que hacen de que no había las condiciones para que nosotros participemos, no nos dieron, pero a pesar de eso, Yanine Áñez, siendo la segunda vicepresidenta, debió garantizar la sesión, el quórum reglamentario, instalar la sesión y hacer que se elija un presidente. Gringo González, Milton Barón, Adriana Salvatierra y Eva Copa en cualquier momento van a poder acreditar con la resolución camaral que se aprueba después de elegir a su presidente su condición de expresidente.
Yanine Áñez lamentablemente nunca va a poder acreditar su condición de expresidente del Senado y lamentablemente por eso no se cumple ni la Constitución ni el reglamento, por eso es que se denomina el golpe de Estado. Don Omar, ¿hubo vacío de poder? Yo le agradezco la consulta, Edgar. Mis amigos del MAS siempre me critican porque develo de que sí hubo la instrucción de la renuncia colectiva. Yo recuerdo la última vez, digo, a ver, ubíquense, esa instrucción de la renuncia colectiva, que además después se dieron cuenta que fue un error, es la prueba de algo que Yanine Áñez y sus abogados de la defensa estaban buscando, tratando de justificar que había vacío de poder. Esa instructiva que nunca se cumple es la prueba de que nunca hubo vacío de poder. Me explico. Si el 50% de titulares y suplentes hubiesen renunciado con esa instructiva, ahí sí la Asamblea dejaba de funcionar, dejaba de ser, por decirlo así. Ya no podíamos aplicar el 161 de la Constitución. Pero como renunciaron solo algunos, ¿no? Es decir, la Asamblea estaba intacta, podía reconstituirse, podía devolverle la institucionalidad al país de acuerdo al 161 de la Constitución. Por tanto, al estar el primer poder del Estado intacto, nunca hubo vacío de poder. Ahora, don Omar, se me viene a la cabeza este momento en el cual Calimán pide la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Si es que las Fuerzas Armadas no hubieran pedido la renuncia de Evo Morales, ¿él hubiera o no renunciado? Yo creo que las circunstancias, primero que obviamente ese es el listo de Calimán, del comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, nunca debió ni siquiera sugerir, las Fuerzas Armadas y la policía no deliberan por Constitución. Yo creo que más allá de esa sugerencia, yo creo que igual por las circunstancias que estaban, por lo delicado, lo peligroso, lo grave que estaba en ese momento, lo he dicho en algún momento, creo que por primera vez el MAS, como estructura política, con sus movimientos sociales, pierden las calles. Es decir, la población, principalmente citadina, se moviliza y cobra fuerza, ¿no? Por eso es que por primera vez el MAS pierde las calles en ese momento. También lo dije, si unos 2 o 3 días antes se movilizaba el pueblo latino como se movilizó, ahí sí, posiblemente Evo Morales no renunciaba, porque iba a haber el respaldo de la fuerza, y el alto es el alto, la paz es la paz. No nos olvidemos que en 2003 el 90% de los actos para la renuncia o las movilizaciones para la renuncia de Gonzalo Sánchez Lozada lo hizo el alto, lo hizo la ciudad de La Paz. Así que creo que si unos 2 o 3 días antes se movilizaba, ahí sí creo que Evo Morales no renunciaba. Pero en las circunstancias, con quemas de casa, en el caso mío, reitero, después de este grupo delincuencial que quema mi casa, creo que la situación era muy complicada. Cuando el comandante de la Fuerza Armada ya no te responde al celular, ya no te hace caso, cuando no le hace caso al ministro de Defensa, como además lo develó Zabaleta, cuando le llaman al piloto del avión presidencial para decir te damos $50,000 a hacerlo volver a Evo Morales, y es pues bien complicado, ¿no? Es decir, creo que por eso además Evo Morales, recordemos en una foto, después de llegar al aeropuerto de Chimoré, presentar su renuncia, poco más y estaba en la clandestinidad, porque se decía que estaba en riesgo su vida, estaba en el monte. Hay una foto donde está él, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño, ¿no? Entonces, obviamente es un tema, era un momento duro, donde además se le veía las lágrimas, ¿no es cierto? Y creo que al margen de, con estos antecedentes, al margen de las sugerencias de Calimán, creo que Evo Morales también iba a renunciar. Dona María, para terminar, Lidia Patti ha dicho de que también deberían ser procesadas Gabriela, en realidad Susana Rivero y Adriana Salvatierra, la ex senadora y la ex diputada. ¿Qué apreciación tiene usted? Mire, a ver, lo digo con mucho respeto, ¿no? No sé si es su asesor, porque lamentablemente la ex colega a ratos pasa hasta de ridícula, ¿no? En estos momentos tensos no se trata pues de no reunirse con la oposición, con los golpistas, como usted quiera llamar. Nosotros también nos sentamos, entonces también nosotros tendríamos que ser procesados, porque también nos sentamos en Naciones Unidas con los representantes de Yanine Áñez, nos sentamos con la Iglesia Católica, en algún momento también participó Carlos Mesa en alguna de esas reuniones, tendríamos que ser procesados. O sea,
Si no te reúnes, ¿cómo le devuelves la democracia al país? Yo creo que es una ridiculez. Disculpas por Lidia Patti, pero bueno, yo creo que está haciendo el ridículo ya en algún momento. Permítame, Irgen, yo quise explicar exactamente lo mismo que declaré el día de ayer a varios medios de comunicación. Lamentablemente, un periodista acá de Sucre, lo debo decir, tergiversó totalmente mis declaraciones respecto a que yo había declarado de que Evo Morales avaló la sucesión de Yamine Áñez. No dije absolutamente nada de eso, hablé con el periodista, él me dijo que sí, que es su conclusión, no, en ningún momento yo dije aquello, respecto a las reuniones de la Universidad Católica. Mire lo que dije, separemos el antes y el después. La responsabilidad son de los actores, de que sí, además es público, siempre se ha sabido de que Adriana Salvatierra coordinaba con Evo Morales sus actos, inclusive sus renuncias. Pero eso no significa el haber dicho de que Evo Morales avala esta sucesión. Por eso digo que uno de los puntos debe ser investigarse si hubo o no hubo este canje, ¿no es cierto? Salida de Evo Morales a cambio de Yamine Áñez. Lo que sí yo puedo certificar, porque fue conmigo que debatió Evo Morales, es en el después, cuando él prácticamente, después de un debate, desiste de la posibilidad de ser candidato a presidente en aplicación a la sentencia constitucional, creo que es la 1184, y aplicar el 168 de la Constitución que no le permitía ser candidato. Él sí, ahí, sí puedo decir, avala, me dice, sí, Omar, está bien, corre adelante con la estrategia de la ley de elecciones, elección de vocales, la ley de garantías, y es textual. Me dice, no te olvides de la personería jurídica, tienen que salvar la personería jurídica, porque de lo contrario nos proscriben y no vamos a poder llevar adelante, no vamos a poder participar de las elecciones. Ahí sí puedo decir de que posiblemente él avaló los actos que nosotros teníamos a la cabeza de Bacopa, en mi persona y toda la Asamblea Legislativa. Así que yo lamento mucho esta tergiversación que lo utiliza Carlos Mesa para decir de que los masistas sabían que Evo Morales estaba avalando. Totalmente falso, lo debo decir, Carlos Mesa, lamentablemente con una tergiversación sacas un Twitter que está lejos de la verdad. Don Omar, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber aceptado la entrevista de RTP. Muchas gracias, buen día. Bueno, gracias a